Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Qué bueno es poder estar un nuevo jueves para aprender de la palabra de nuestro Dios. Amén. Permítame Hermanos, que el Señor les bendiga. Qué bueno es. que quitar el monitor para ver que todo se vea bien y se escuche bien. Amén. Mire, hoy día jueves es una bendición porque podemos una vez más poder aprender de la palabra del Señor. Todavía nos quedan dos profetas menores y prácticamente con eso culminaríamos los profetas menores. He estado pensando, he estado pidiéndole al Señor eh, qué aprender, qué seguir estudiando, porque para eso he tomado el día jueves, para aprender específicamente de los libros de la Biblia, de los autores, de conociendo un poco más la historia, porque muchas veces no conocemos el contexto, muchas veces no hablan de alguna guerra, de algún rey, y así que primero Dios pueda hacer que podamos tal vez estudiar a los profetas mayores o puede hacer que estudiemos tal vez los libros históricos. Bueno, no sé. Vamos a empezar orando para darle gracias al Señor porque nos permite un nuevo jueves, un día más para aprender de su palabra. Padre, te damos gracias a esta hora porque nos has dado la vida, nos has dado la salud. Señor, gracias porque casi que termina esta semana. También hemos empezado un nuevo mes. Señor, que como tú has provisto hasta el día de hoy, lo sigas haciendo. Bendice a cada uno de mis hermanos, bendice a cada una de las familias de la congregación, a cada una de las familias de Misión Cristiana Judá, a cada uno de los pastores, Señor, de las ayudas pastorales, los líderes, los servidores y de cada miembro, Señor, de las iglesias. Señor, gracias porque tú eres, has sido y serás fiel. Señor, queremos pedirte también por aquellos que están pasando por necesidad y han pasado una petición de salud por la vida de nuestra hermana Sara Lilian de Varillas, Angie Flores, Levi Cepeda, Omar Baires, Edgar Donado, Blanca González, Karen Alberto, que pongas tu mano de salud sobre sus vidas. Asimismo, por las peticiones especiales en la familia Rodas Parada. Padre, bendice a tus hijos. Señor, que tú abras puertas, tú traigas paz a sus corazones. Señor, también por nuestra hermana Ingrid, Padre, y por la bebé. Señor, que bendigas su vida. Señor, que tú proveas de todo lo que ellos necesiten para el recibimiento y el nacimiento de esta bebé. Que tú la guardes, Señor, en el nombre de Jesús. También por las peticiones especiales de nuestras hermanas Mabel, Telma Núñez y Jackie de Donado, Padre. Y asimismo, te pedimos por la familia Hernández Flores que tú les des de tu guianza. Padre, gracias, gracias porque tú eres bueno. Señor, por nuestro pastor general, que tú lo bendigas, que tú lo cubras, por nuestras familias, Padre. Señor, muchas veces oramos por los demás, pero muchas veces se nos olvida orar por nuestras propias familias, aquellos que tienen padre, madre, por sus hermanos, por sobrinos, por tíos, por abuelos. Señor, que tu provisión, tu amor y tu misericordia, y que nosotros seamos un testimonio para aquellos que no te conocen, para aquellos que no han sido alcanzados. Señor, asimismo, por la vida del pastor Don, su esposa y la congregación, y también una petición especial por nuestro hermano Fernando Villatoro y su familia. Padre, gracias. Atamos y sujetamos todo estorbo que se quiera levantar, todo estorbo que quiera interrumpir con el desarrollo de tu palabra. Señor, y que seas tú el que hables a nuestras vidas y que seas tú el que traigas entendimiento. Padre, gracias, gracias, porque tú eres el que provees. Señor, porque tú eres el que traes la solución muchas veces a los problemas, a los conflictos que podemos tener. Señor, gracias porque tú eres el que obra, tú tienes el control de las cosas. Señor, no sabemos cuánto están pasando por alguna situación difícil, pero que no se nos olvide de que tú tienes el control, que tú mandas tu provisión a tiempo y en eso confiamos y en eso queremos descansar.
Señor, por aquellos que piden guianza en la toma de decisiones, por aquellos, Señor, que muchas veces se sienten tal vez ofuscados, se sienten que no tienen una dirección en la vida, que no entienden qué pueden estar haciendo. Señor, que tú traigas paz, serenidad a sus corazones, Padre, en el nombre de Jesús. Te damos gracias. Amén y amén. Amén. Hoy a empezar, hoy es la introducción al libro de Miqueas, y vamos a entender un poquito con respecto a la historia de este libro, Miqueas 1, y vamos a leer todo el capítulo 1, son 16 versículos, pero vamos a leer uno para ir entendiendo. Hoy no es, recuerde, hoy no es la explicación del capítulo 1, hoy es la introducción. Vamos a ver algunos puntos que nos van a ayudar a comprender los 7 capítulos de este libro. Dice la palabra en Miqueas 1, palabra de Jehová que vino a Miqueas de Moreset en días de Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, lo que vio sobre Samaria y Jerusalén. Y en el versículo 2 empieza, ven adelante, habla de la destrucción venidera. Oíd, pueblos todos, está atenta tierra y cuanto hay en ti, y Jehová el Señor desde su santo templo, sea testigo contra vosotros. Porque aquí Jehová sale de su lugar y descenderá y hollará las alturas de la tierra. Y se derritarán los montes debajo de él, y los valles se hendirán como la cera delante del fuego, como las aguas que corren por un precipicio. Todo esto por la rebelión de Jacob y por los pecados de la casa de Israel. ¿Cuál es la rebelión de Jacob? ¿No es Samaria? ¿Y cuáles son los lugares altos de Judá? ¿No es Jerusalén? Haré pues de Samaria montones de ruinas y tierra para plantar viñas, y derramaré sus piedras por el valle, y descubriré sus cimientos. Y todas sus estatuas serán despedazadas, y todos sus dones serán quemados en fuego, y asolaré todos sus ídolos, porque de dones de rameras los juntó, y a dones de rameras volverán. Qué duro lo que está diciendo Miqueas, ¿verdad? En esta profecía. Oiga, en el 7, y todas sus estatuas serán despedazadas. Quiere decir que tenían ídolos, y todos sus dones serán quemados en fuego. Y asolaré todos sus ídolos, porque, oiga, de dones de rameras los juntó, y a dones de rameras volverán. Por eso lamentaré y aullaré y andaré despojo. Perdón, por esto lamentaré y aullaré, y andaré despojado y desnudo. Haré aullido como de chacales, y lamento como de avestruces. Porque su llaga es dolorosa, y llegó hasta Judá, llegó hasta la puerta de mi pueblo, hasta Jerusalén. No lo digáis en Gad, ni lloréis mucho. Revuélcate en polvo de Bet-le-Afra. Pásate, oh moradora de Zafir, desnudo y con vergüenza. El morador de Sanaán no sale. El llanto de Betesel os quitará su apoyo, porque los moradores de Marot anhelaron ansiosamente el bien, pues de parte de Jehová el mal había descendido hasta la puerta de Jerusalén. Uncid el carro bestias veloces, oh moradores de Laquis, que fuisteis principio de pecado a la hija de Sión, porque en vosotros se hallaron las rebeliones de Israel. Por tanto, daréis dones a Moreset Gad. Las casas de Aksib serán para engaño a los reyes de Israel. Aún os traeré nuevo poseedor, oh moradores de Maresa. La flor de Israel huirá hasta Adulán. Ráete y trasquílate por los hijos de tus delicias. Hazte calvo como águila, porque en cautiverio se fueron de ti. Una vez más, los profetas dan una profecía contra la idolatría y contra la rebelión de Israel. Volvemos a ver
otra vez lo mismo. Y es llamativo como Israel, fíjese, y ya se lo he dicho yo no una, sino que se lo he dicho en varias ocasiones. ¿Por qué el Señor antes de entrar a Canaán les puso una ley? ¿Por qué razón? Bueno, porque les prohibió todo lo que habían visto y vivido allá en Egipto. Si es que cuando les prohibió el adorar dioses, el hacer ritos y el hacer un montón de cosas, es porque todo eso lo habían visto allá en Egipto. Y qué tremendo, qué triste es que se les da la ley, entran y ellos, muchos de ellos que nunca vivieron en Egipto, oiga, muchos de ellos que nunca vivieron en Egipto, se comportaron como los que habían vivido en Egipto, detrás de otros dioses. Entonces, ¿de qué trata el libro de Miqueas? Habla de él está posicionado prácticamente en la última mitad del siglo octavo antes de Cristo y fue un tiempo de crisis para Israel y Judá. ¿Por qué? Porque la crisis trae juicio. El Señor aquí estamos viendo de que Él iba a traer un juicio sobre todo Israel, no solo para el reino del norte, perdón, ni para el reino del sur, sino que para todo. En dicho, vemos esto en el origen de las palabras de sus raíces griegas. En dicho idioma, crisis viene del verbo juzgar. Y entonces el juicio amenazaba echar una sombra sobre el futuro del pueblo de Dios. Les estaba diciendo, ustedes se han comportado de esta manera y por eso va a haber un juicio sobre sus vidas. En medio de todas estas circunstancias aparece el profeta Miqueas. Pero fíjese que no tuvo que luchar solo. Al contrario, tan crítica fue la situación que Dios enviaba a todos sus siervos, los profetas. No fue el único. Hemos estudiado, usted se recuerda, hemos estudiado todos los demás profetas. ¿Y a qué se referían? Se referían a la desobediencia, a la idolatría, al pecado de Israel. Y entonces el Señor envió a siervos que fueron persistentes día tras día. Fíjese que no se podía, Israel no podía decir que el Señor a ellos no les había advertido con respecto a cómo ellos estaban viviendo. Para nada. Oiga lo que dice Jeremías 7:25. Desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy, y os envié todos los profetas, mis siervos, enviándolos desde temprano y sin cesar. Oiga lo que le está diciendo el Señor a este pueblo en Jeremías 7:25. Les está diciendo, desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy, ustedes han sido idólatras. Mire, es que hay que ver algo. Salen de Egipto y el Señor, ¿qué les instauró? ¿Qué les instauró a ellos? Jueces. ¿Y cómo es posible que se equivocaron 12 veces? ¿Por qué se levantó un juez en medio de Israel? Porque ellos habían pecado. Ellos se volvieron contra el Señor, hicieron la maldad y entonces vino un enemigo y llegó y entonces el Señor tuvo que levantar un juez. Si no estoy mal, 12 jueces en el libro de jueces, creo que son 12. 12 veces lo mismo. Y entonces después viene el tiempo de los reyes y después después del tiempo de Salomón, el reino es dividido y el Señor siguió enviando profetas. ¿Y qué dijo el Señor Jesús? Que tú que matas y apedreas a los que te son enviados. Ellos no querían escuchar. Entonces Miqueas hacía eco de lo que decían sus contemporáneos, que en este caso fueron los profetas Oseas e Isaías. Incluso hay una similitud de temas tratados en Isaías
y en Miqueas. Ya vamos a llegar a un tiempo al que nos permite el Señor poder estudiar Isaías, pero vamos a ver mucha referencia en Miqueas sobre Isaías. Por ejemplo, Isaías comienza con la confrontación que Dios tiene con su pueblo y Miqueas en el capítulo 6 repite el proceso. Ya vamos a llegar, no me voy a adelantar. Ya vamos a llegar ahí a Miqueas 6. Entonces, uno de los métodos que el Señor tiene para poder enseñarnos es la repetición. Recuerde, el Señor se lo dice cuando estaban en el desierto, le da la ley en Levíticos, pero en Deuteronomio hubo una actualización de la ley y se los repitió. Pero también, ¿cuál fue la orden del Señor con respecto de padres a hijos? Y estas cosas os enseñarás y repetirás a tus hijos. ¿Cuál fue la orden que le dio el Señor a Josué? Que en la palabra, que lo que él tenía, dice, vas a meditar de día y de noche. Nunca se va a apartar de tu boca este libro de la ley. Era repetir, repetir, repetir. ¿Qué tenemos que hacer nosotros para no pecar? ¿Qué tenemos que hacer nosotros para no alejarnos de Dios? Buscar de su palabra. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? No os dejéis de congregarnos como muchos tienen por costumbre. Muchas veces la gente se pregunta, pero, ¿por qué nos reunimos tanto? ¿Por qué cada domingo la iglesia tiene que estar abierta? ¿Por qué no lo hacemos cada 15 días? ¿Por qué tenemos una enseñanza? Sí, aunque es transmitida y solo es por línea el día miércoles, y hoy tenemos una enseñanza que es en vivo, etcétera. Pero, ¿por qué? Porque lastimosamente nosotros cuando nos alejamos de Dios, nos acercamos más al mundo. Cuando nos alejamos de Dios, nos alejamos de hacer su voluntad. ¿Qué pasó con Israel? ¿Por qué nos queda de ejemplo el Antiguo Testamento? Para no hacer todo lo que ellos hicieron. Y aún así nosotros cometemos y hacemos los mismos errores. Entonces, un método de enseñanza empleado por el Señor es la repetición. Fíjese que no es que Miqueas estuviera copiándole a Oseas o Isaías con algunas porciones de la Biblia, sino que Dios, el Espíritu Santo, lo impulsaba a reforzar el mismo mensaje. ¿Y cuál era el mensaje? Que había un tiempo de crisis. Ahora, déjeme decirle algo. Estamos viviendo un tiempo de crisis. Estamos viviendo un tiempo muy duro. El día domingo estaba platicando con el pastor Don. No sé de cuándo es la encuesta. No sé si es de hace 1 o 2 años. No sé si es de este año. Pero me decía que el porcentaje de la gente que se congrega en este país, imaginen los millones que somos en este país, es únicamente el 30% de la población. Es un nivel, es un porcentaje muy bajo. Es un porcentaje muy bajo para decir, porque para muchos esta nación es protestante. Y para decir que en este país hay mucha gente que se congrega en las iglesias y vemos iglesias grandísimas, llenas, pero estamos hablando a nivel nacional, solo el 30% y que para el siguiente año se estima que van a bajar, no sé si por año 2 o 3 millones de personas, está reduciendo cada año la congregación. Y vemos la inmoralidad de cómo está creciendo. Somos censurados en estas plataformas. Si uno habla de lo que se está viviendo, de las transformaciones, de todo eso aborrecible, nos censuran. Le cierran a uno el canal. Y muchas veces uno no tiene la libertad como poder tocar un tema. Pero, ¿acaso no estamos en un tiempo de crisis? No estoy hablando de crisis de economía, no estoy hablando de crisis de trabajo, no estoy hablando, no. Estoy hablando de la crisis espiritual que estamos viviendo en todo el mundo, no solo aquí en Estados Unidos, no. Hay una crisis espiritual en todo el mundo. Desde
cada año se evangeliza menos. Cada año hay menos personas que aceptan al Señor. Cada año. Cada año es menos, 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 menos. Y lo que está pasando en este tiempo es que si alguien llega a una iglesia, ya es cristiano. Lo que hizo fue dejar la iglesia donde estaba y ahora se ha movido. Es lo que está pasando. Desde hace muchos años es ese movimiento, que la gente va de un lugar a otro, viendo qué le ofrecen. No es que, mire, allá me ofrecían un show, allá me ofrecían luz, allá me ofrecían música, allá me ofrecían comida, allá me ofrecían esto, aquello. ¿Y la palabra? Entonces había tiempos de crisis, pero abonado a esto, también había una guerra. Fíjese que a pesar de esto, todo lo que estaba dándose en Israel, estaba acrecentando o creciendo la guerra que había entre los siroefraínitas, que habla Isaías 7, capítulo 7, versículo 5 y 6. También Tiglat-Pileser, rey de los asirios, se apoderó de Galilea y llevó cautivos a sus habitantes a Asiria. Eso está en segundo libro de Reyes 15:29. Damasco cayó en el año 732 a.C., segundo libro de Reyes 16:9. Y al fin a Samaria misma, que es decir, que Samaria cayó en el 722 a.C., segundo libro de Reyes 17:6, perdón, segundo. Entonces, oiga, se estaba dando toda esta idolatría, todo este tiempo de crisis, y también estaba creciendo todo lo que estaba dándose alrededor, a tal punto que Judá en el sur pronto también iba a sentir el azote de las invasiones. ¿Qué sucede con muchos? Estamos viendo que nos está yendo mal y nosotros no queremos cambiar espiritualmente. No queremos doblegar nuestra voluntad. Entonces Dios levanta a Miqueas, según en el capítulo 1, versículo 1, palabra de Jehová que vino a Miqueas de Moreset, oiga, en días de Jotán, Acaz y Ezequías. Oiga, aproximadamente Miqueas estuvo activo como profeta 55 años. Pero se cree que el tiempo activo fuera de 30, pero 55 años como profeta puede ser pero se cree que durante 30 años estuvo muy activo. Miqueas profetizó aproximadamente a 740, 730 al 700 o 690 antes de Cristo. Aunque su mensaje principal fue dirigido a Judá, Miqueas predijo la cautividad del reino del norte. ¿Qué ocurrió allá en el 722, 721? Amén. Entonces estamos viendo toda esta situación que se estaba dando con Israel. Ahora, Miqueas, que es de los profetas menores, es el cuarto en extensión, menores por el contenido, ¿verdad? Es citado 5 veces en el Nuevo Testamento, una de ellas por nuestro Señor. De estas, la cita más famosa está en Mateo 2:6. Mateo 2:6, que dice, y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Y eso lo encontramos en Miqueas 5:2. Que dice, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Oiga, y oiga esto, y sus salidas, quiere decir que no es primera vez que el Señor descendía, ¿verdad? Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la
eternidad. Entonces, en el versículo que aquí donde predice que el Mesías nacería en Belén Efrata. Amén. Ahora, ¿quién era Miqueas? Como persona, como hombre. Fíjese que el nombre de Miqueas era un nombre bastante común en Israel. Hay 11 personajes en el Antiguo Testamento con este nombre. Y significa ¿quién como Jehová? Así en interrogante. ¿Quién como Jehová? El nombre Miqueas, algunos creen que viene diminuto de Micayá o Micajú. ¿Quién como Jehová anunciaba el hecho de que el profeta era siervo del único Dios verdadero, el Dios de Israel? Amén. Como muchos de los profetas, tenía el nombre de Dios. Él, cuando se decía él, en la traducción es Dios, Dios, y o Jehová, que es ya como parte de su nombre, porque es Miqueas, ¿quién como Jehová? Amén. Entonces, Miqueas, como dije hace un momento, era contemporáneo de Isaías y pertenecía a una clase social más humilde. Amén. Por algunos puntos que vamos a encontrar o de la forma en que habla. Para Miqueas, Dios era incomparable, porque decía, ¿quién como Jehová? ¿Quién se puede comparar con el Señor? Y entonces resume su mensaje con, ¿qué Dios hay como tú? Y acompáñeme ahí a Miqueas 7:18. Miqueas 7:18. Dice, ¿quién como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Amén. Entonces, el nombre significa quien como Jehová. ¿De dónde era? ¿De dónde era Miqueas? Si volvemos a Miqueas 1:1, dice palabra de Jehová que vino a Miqueas de Moreset. Entonces, él se identifica como una persona de un pueblo llamado Moreset o Moreset. Según la Biblia es así, Moreset, y en algunos comentarios se encuentra con acento, pero vamos a decirlo como está en la Biblia, Moreset. Este lugar se encontraba en el territorio de Judá. Recuerde que el anterior profeta que hemos estudiado fue el de Amós, ¿verdad? Que también era de Judá. Entonces, Moreset, este lugar se encontraba en el territorio de Judá, cerca de Gat, en la Cefela. Esto es decir, entre las costas y las montañas. Se cree que Moreset estaba a unos 35 kilómetros de distancia de Jerusalén y a 9 kilómetros al norte de Gad. Pero lo que quiero decirles es que de todas maneras, él era originario de un pueblo pequeño. Por eso se cree o se llega a la conclusión de que era muy humilde. Él estaba en un pueblo pequeño. Y algunos le han llamado el profeta del hombre común, por la manera que denuncia a los que maltratan a su pueblo. Usted va a ver que en la lectura con Miqueas, él dice mi pueblo, él se integra en lo que está pasando. Como recuerde que algunos profetas miraban cómo trataban, Sofonías, que era, se cree que Sofonías era de una clase alta, pero fue profeta. Y que él fuera de una clase alta no significaba que estaba a favor de cómo se tratara al pueblo. Entonces, a pesar de su modesto trasfondo, emplea un estilo literario muy vistoso y enérgico, que algunos lo describen como recio y robusto. Quiere decir que aunque él tenía un trasfondo modesto, que era de un pueblo pequeño,
era alguien que tenía un conocimiento por el simple hecho de cómo él estaba estructurado su escritura. No era una escritura solo como tal, sino que tenía, ahorita se me ha ido el nombre, como cuando alguien escribe como un poema, ¿verdad? Está la prosa, el verso, y que lleva su forma y que está, etcétera. Entonces, sus transiciones rápidas y abruptas son parecidas a las que emplea Oseas. Sus palabras no están faltas de claridad, aunque abundan en figuras retóricas. A veces se parece al estilo de Elías, pero definitivamente el estilo es propio de Miqueas. Estamos hablando de la escritura, de cómo está compuesto, ¿verdad? Lo que sucede es que usted y yo aquí ya leemos una traducción y mucho yo, bueno, no sé si usted, pero yo desconozco cómo es la escritura o cómo es la escritura en la que hizo, ¿cómo se llama? Los escritos o dio las profecías Miqueas. Pero es como que usted ahora leyera algo, ¿verdad? Y usted va entendiendo y dice, esto está seccionado. Como cuando usted lee un poema. Y usted dice, lleva una coherencia, y usted dice, ve, está estructurado y por esta lírica y por pa. Entonces, por esa razón. Porque puede decir, hermano, yo leo esto, pero no le encuentro, no le veo. Sí, pero es que estamos leyendo una traducción. Amén. Entonces, vamos a ver con respecto a la estructura del libro. Fíjese, muchos bosquejean el libro en base a la palabra oíd. ¿Dónde encontramos esto oíd? ¿Por qué lo bosquejean? Porque para muchos es como lo llamativo. En el 1:2 dice, oíd, pueblos todos. En el 3:1 dije, oíd ahora, príncipes de Jacob y jefes de la casa de Israel. En el 6:1, oíd ahora lo que dice Jehová. Amén. Entonces, muchos se bosquejean el libro en base a la palabra oíd. Es muy importante. ¿Por qué usted comienza una conversación con alguien cuando le dice, escúcheme? Ponga atención. Porque probablemente a esa persona no está poniendo atención. O de seguro cuando uno está hablando con alguien y la persona está discutiendo y hablando un montón de cosas, uno le dice, mire, ver, si uno tiene confianza, le dice, cállate, por favor. Sí, cállate, déjame hablar, escucha. Pero esa escucha es, pon atención. Porque muchas veces uno le dice a alguien, mire, me permite hablar, y la otra persona se calla. Pero uno nota que en la mente está pensando un montón de cosas, que es algo que a muchos de nosotros nos pasa. Cuando estamos hablando con alguien y viene esta persona y nos dice, no, mire, guarde silencio. Lo podemos oír como muy fuerte, lo podemos oír como algo pesado, etcétera, lo que sea. Pero bueno, no están diciendo oír, están diciendo presta atención. No estés pendiente de otra cosa. Un ejemplo, cuando el Señor llega a la casa de Marta y de María, María dejó todo y se sentó a los pies del Señor a escuchar. Marta puede ser que estaba escuchando lo que el Señor decía, pero ella estaba haciendo cosas afanadas. Entonces, hay dos maneras de escuchar. Hay dos maneras en la cual usted puede ahorita estar, no importa la hora que sea, no importa el día. Puede ser que usted le esté escuchando ahorita en vivo, como puede ser que le escuche en diferido, como puede ser que le escuche el día de mañana que es viernes, o puede ser que usted esté escuchando un día sábado, un día domingo, o puede ser que usted esté escuchando una semana después. Pero ¿cómo escuchamos nosotros la palabra de Dios? ¿Estamos haciendo cosas a la vez y escuchando? Entonces, mire, viene
Miqueas, y empieza el capítulo 1, el 3 y el 6 diciendo, oíd. El 6.1 dice, oíd ahora lo que dice Jehová. Eso significa, pon atención a lo que estás escuchando. Pon atención porque es el Señor el que va a hablar. 3.1. Dije, oíd ahora, príncipes de Jacob y jefes de la casa de Israel. Le estaba hablando autoridad. Y en el 1.2, oíd, pueblos todos. Oiga, primero fue al pueblo. En el 1.2 dice, oíd, pueblos todos. Estad atenta, tierra, y cuanto hay en ti. Jehová y Jehová el Señor desde su santo templo, sea testigo contra vosotros. Entonces, ¿cómo empiezan 3 oíd, verdad? Escuchamos nosotros. ¿Por qué razón Israel había llegado a un tiempo de crisis? Israel y Judá. Estoy hablando de Israel, pero del todo. ¿Por qué habían llegado el reino del norte y el reino del sur a una crisis? Por dejar de escuchar al Señor. También se puede tomar 3 divisiones en el libro. En el capítulo 1 al 2, del 3 al 5 y el 6 al 7. ¿Por qué razón? ¿Qué hace las 3 divisiones de este libro? El oíd. Puede ser que este oíd en el capítulo 1 hable de este oíd al 1 y 2. El oíd del 3 para el capítulo 3, 4 y 5. Y el oíd del capítulo 6 para el 6 y el 7. Pero vamos a estudiar todo el libro en base a su contenido. Ahora, los primeros 3 capítulos hablan de un juicio inminente. Los capítulos 4 y 5 hablan de las bendiciones prometidas. Y los capítulos 6 y 7 hablan del arrepentimiento necesario. Y cada sección comienza con una censura, presenta una promesa y termina con una advertencia. Amén. Entonces, si pusiéramos en perspectiva de esta manera el libro, observamos también que la primera sección efectivamente censura a Israel y a Judá. La segunda sección proporciona maravillosas promesas de un Salvador. Y la tercera advierte un verdadero arrepentimiento que traerá bendiciones. Amén. Ahora, hoy vamos a terminar temprano porque no me quiero pasar no me quiero pasar al capítulo 1 ya de una sola vez. Vamos a terminar, ya. Yo pensé que hoy teníamos, pero sí, hay mucho material. ¿Ok? Ahora, para ir terminando, trasfondo y tema. Fíjese que alrededor del siglo VIII, que es cuando se da el tiempo del servicio de Miqueas, el antiguo sistema agricultor en Israel y Judá, con su justa distribución de riqueza, con su justa distribución de riqueza. ¿En qué condición llegaron todos a Canaán? De la misma manera. Y por eso hubo leyes. ¿De quién iba a depender que alguien fuera más próspero que otro? Por su trabajo. Fíjese que aquella justa distribución de riqueza se vio paulatinamente reemplazado por una sociedad avariciosa, materialista y dura. Mire qué difícil. El Señor es justo y Él fue justo con todos. Pero cuando uno se aleja del Señor, se va alejando de todo eso. Entonces, ¿en qué se convirtió Judá e Israel? En una sociedad avariciosa, materialista y dura.
Lo acabamos de estudiar allá con Amós. Lo acabamos de estudiar con los diferentes profetas, en los cuales el mismo pueblo, porque no eran los extranjeros, era el mismo pueblo que se valía de sus hermanos. Que estaba la ley de que cuando alguien me debía dinero, esta persona me entregaba sus ropas en el día. Se iba a trabajar para ver si me podía pagar, pero en la noche yo le tenía que dar la ropa para que durmiera y al día siguiente me la tenía que devolver. Y no las habían, entonces habían hecho un montón de cosas. Entonces dividió al pueblo ásperamente entre los que tenían y los que no tenían. Y ahí es donde vemos también en la historia, en lo que nos cuenta por la palabra o lo que nos habla la palabra por medio de otros profetas, de cuántas veces se valieron del pobre. Les pagaron menos por su grano. Se quedaron con sus tierras. Y como decía Amós, ¿verdad? Construyeron casas grandes, pero no las van a habitar. Hicieron grandes viñedos, pero no van a tomar de ese vino, porque había una justicia sobre eso. Entonces, los ricos terratenientes se hicieron más ricos y los pobres agricultores más pobres. ¿Por qué? Porque fueron injustos. Porque el alejarse de la palabra del Señor nos lleva a esa condición. Entonces, estos últimos emigraron a las ciudades, caracterizadas por la pobreza y vicio, en contraste con las clases altas, lujosas y crueles para con los pobres. La relación con naciones paganas también introdujo falsos cultos religiosos y un descenso moral en ellos. Entonces, ¿verdad que no es algo lejano a la actualidad? La pregunta es, ¿usted se vale del que no tiene? ¿Usted le paga menos solo porque alguien tiene una necesidad de trabajo? ¿Cuántos de nosotros a alguien que vende en la calle algo le regateamos el precio, pero si vamos al súper, ¿por qué no regateamos el precio en el súper? Entonces, quiero concluir. Contra este trasfondo horrible y mundano es que Miqueas escribió su profecía. El Señor siempre advierte, siempre, 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 siempre advierte. Nos lo ha dejado en su palabra muy claro. Entonces, la profecía de Miqueas va dirigida especialmente a 3 ciudades: Samaria, Jerusalén y Belén. Para estas 3 es que va dirigidos esta profecía. Amén. Así que esto es para poder entender un poco hacia qué va el libro de Miqueas y para poder entenderlo mejor. ¿Por qué? Porque esto nos da una base para ya ir desarrollando cada capítulo. Nos da una base para desarrollar cada capítulo y poder ir entendiendo, esto es lo que hacía. Y espero que, como siempre, el Señor hable a nuestras vidas, hable a nuestros corazones. ¿Qué hemos visto en todos estos capítulos, en todos estos libros de los profetas menores? Idolatría. Qué increíble. ¿Cómo es posible que el pueblo de Israel, por eso Miqueas es ¿quién como Jehová? Lo decía, aquí lo tenía escrito, déjeme ponerlo, buscarlo. Para Miqueas Dios era incomparable.
Entonces Miqueas no podía comprender cómo es que Israel, teniendo al Dios que tenían, iban detrás de otros dioses. Lo vimos allá en Amós. Israel adoraba a Baal, porque para ellos Baal era el dios de la fertilidad. ¿Cómo es posible que teniendo a Dios se pueda cambiar? Por eso el nombre de Miqueas es ¿quién como Jehová? ¿Qué Dios hay como tú? Y esa es la pregunta que usted y yo deberíamos de hacernos cada día. ¿Quién como Jehová? Aunque no nos vaya bien en algo, ¿quién como Jehová? Aunque tengamos escasez, es mejor ir detrás de otro Dios teniendo a Jehová como nuestro Dios. Por eso Miqueas significa ¿quién como Jehová? Amén. Vamos a dar gracias al Señor. Padre, te damos gracias porque nos has permitido una vez más poder compartir de tu palabra. Gracias, Señor, gracias. Porque ¿quién como tú? ¿Qué Dios más justo y misericordioso existe, sino solo tú? Padre, que podamos ser fieles a ti, que podamos buscarte, adorarte, bendecirte. Padre, bendícenos y danos un descanso en esta noche. Que tu amor y tu misericordia no sea parte de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor nos bendiga. Pasen feliz noche, hermanos.